Dicen que todos tenemos una historia que preferimos olvidar, pero hay quienes, aún con miedo, deciden contarla. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente un relato, es el testimonio de alguien que asegura haber vivido lo imposible. Aquí no hay actores, no hay guiones, solo voces reales y experiencias que dejan huella. Si decides quedarte, hazlo con las luces apagadas, porque en Escalofríos, cada historia que escuchas puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. ¿Te atreves a quedarte? Comenzamos. Buenas noches, familia, bienvenidos a otro capítulo de Escalofríos, en donde les estaré contando las historias paranormales que ustedes nos han mandado. Hoy es un día más en donde han pasado historias algo increíbles, pero que ustedes y yo sabemos que existen. Vamos a pasar con la primera historia, y esta historia nos la manda Daniela desde Oaxaca, y decidió titularla El hombre del espejo. Comenzamos. Vivo sola en una casa antigua, en el centro de Oaxaca. La renté hace un año, porque estaba cerca de mi trabajo, y el precio era casi una ganga. La dueña me advirtió que la casa tenía cosas viejas, pero no me importó, hasta que entendí a qué se refería. En el baño hay un espejo enorme, de esos de marco dorado tallado, que ocupa casi toda la pared. Desde el primer día noté algo extraño. Cuando me cepillaba los dientes o me peinaba, mi reflejo se movía con un pequeño retraso, un segundo, tal vez dos, pero lo suficiente para que se notara. Pensé que era mi imaginación o que tal vez estaba cansada, pero empecé a probarlo. Levantaba la mano rápido, hacía gestos, me movía de golpe y el reflejo siempre tardaba en seguirme. Una noche decidí grabarlo. Coloqué mi celular frente al espejo y empecé a hacer movimientos. Cuando revisé el video, casi se me fue el alma. Mi reflejo sonreía antes de que yo lo hiciera. Lo borré pensando que era un fallo del video, pero el miedo ya estaba sembrado. Desde entonces empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar, huellas de mano en el espejo, gotas de agua en el suelo aunque yo no hubiera usado el baño, y un olor a hierro como sangre. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de algo golpeando el vidrio del baño. Era como si alguien tocara desde adentro del espejo. Me levanté temblando y me acerqué con la linterna del celular encendida. El vidrio estaba empañado y en el centro se leía con claridad una frase escrita con un dedo: deja de grabarme. Llamé a la casera al día siguiente y le pregunté si alguien había vivido antes ahí. Me dijo que sí, que la casa había pertenecido a una familia hace décadas, pero que el hijo menor murió en el baño, cortándose las muñecas frente al espejo. Aún así, seguí viviendo ahí. No tenía dinero para mudarme. Intenté cubrir el espejo con una sábana, pero cada mañana amanecía en el suelo. Un día, mientras me lavaba las manos, noté algo más. Mi reflejo no parpadeaba. Retrocedí asustada y el reflejo sonrió. Yo no. Entonces levantó la mano y tocó el otro lado del vidrio. Justo cuando yo no me movía, el vidrio vibró como si respirara. Salí corriendo de la casa y desde la calle vi claramente que la luz del baño estaba encendida. Nadie volvió a rentar esa casa, y hace un mes, cuando pasé frente a ella, vi que la ventana del baño seguía abierta y por un instante juraría que alguien me observaba desde el espejo. Si tú también has vivido algo que no puedes explicar, envíalo a Escalofríos y tal vez la próxima historia sea la tuya. Muy aterradora esta historia, amiga. Aquí en Escalofríos no juzgamos, simplemente creemos y sabemos que lo que tú cuentas es cierto. Recuerda que si nos quieres enviar tu historia, aquí abajo te estaremos dejando el email de Escalofríos para que tu historia no sea silenciada y pueda ser contada igual que la de estas personas que hoy están siendo leídas. Vamos con la siguiente historia. Esta historia nos la envía Ernesto desde un rancho en Veracruz. Dice que esto fue lo que vivió y su historia decidió titularla con el nombre de La voz que sale del pozo. Hace 3 años me mudé al rancho que pertenecía a mi abuelo, cerca de un pueblo llamado Paso de Ovejas, en Veracruz. El terreno había estado abandonado más de 20 años, lleno de maleza y ruinas. A un lado de la casa vieja había un pozo de piedra, cubierto con una tapa de concreto. Mi abuelo siempre decía que ese pozo estaba maldito y que nadie debía acercarse. De niño, creí que solo lo decía para que no jugáramos ahí. El primer mes fue tranquilo. Corté el monte, arreglé el techo y empecé a dormir en la casa principal. Pero por las noches, justo cuando el viento se detenía,
Se escuchaba una voz débil, femenina, como si alguien hablara desde el fondo del pozo. La primera vez que la escuché, pensé que eran animales o el viento, pero la segunda, distinguí palabras. Ayúdame, por favor. Me quedé paralizado. Apagué la linterna y esperé. La voz volvió, más clara. Ernesto, sácame. Nadie sabía que yo vivía ahí. Nadie. Al día siguiente revisé la tapa del pozo. Era pesada, pero logré moverla un poco. Un olor horrible salió de dentro, como lodo podrido. Brillé con la linterna, pero el haz de luz se perdía en la oscuridad. No se veía al fondo. Durante varios días escuché esa voz a la misma hora, entre la 1 y las 2 de la madrugada. A veces lloraba, a veces solo repetía mi nombre. Una noche ya no aguanté más y bajé con una cuerda y una lámpara, decidido a ver qué había ahí. Pero antes de hacerlo, llamé a un amigo del pueblo, Toño, para que me acompañara. Él llegó con unas cervezas y una lámpara vieja. Nos reímos como si fuera una aventura. Cuando quitamos la tapa, el aire del pozo nos golpeó con un frío que no tenía sentido. Toño encendió la lámpara y la bajó con una cuerda. La luz tembló y de pronto se apagó. Del fondo se escuchó un grito desgarrador, como de una mujer ahogándose. La cuerda se movió violentamente hacia abajo, como si alguien la jalara con fuerza. Toño soltó la cuerda del susto y retrocedió. El grito paró de golpe. Silencio absoluto. Nos quedamos ahí sin saber qué hacer. Entonces escuchamos otra voz, esta vez desde detrás de nosotros. ¿Por qué me soltaste? Volteamos al mismo tiempo, pero no había nadie, solo el pozo abierto. Al día siguiente encontramos la lámpara flotando en el agua del fondo, intacta, pero sin batería. Decidí tapar el pozo con cemento y una losa gruesa, por si acaso. Pasó un mes y ya me había convencido de que todo fue producto del miedo y la sugestión. Pero hace unas semanas, mientras limpiaba el cuarto donde dormía mi abuelo, encontré una grabadora antigua envuelta en una manta. Tenía una etiqueta con la fecha de 1984. La encendí y lo que escuché me heló la sangre. Era la misma voz, la misma mujer diciendo mi nombre. Pero lo peor fue el final, cuando se oyó claramente una voz de hombre, la de mi abuelo, que decía: ya no vuelvas a abrirlo, Ernesto. Y lo más aterrador, mi abuelo murió en 1993, 11 años antes de que yo naciera. Si tú también tienes una historia que no puedas explicar, envíala a Escalofríos. Y recuerda, hay voces que no deben escucharse, aunque te llamen por tu nombre. Muy aterradora tu historia, amigo Ernesto. Dicen que en Veracruz se viven cosas que no podemos explicar y que a veces son increíbles. Pero recuerda que aquí te creemos y solamente tú sabes lo que de verdad pasaste. Pasamos a la siguiente historia y muchas gracias por estar aquí a todos los que están viendo este capítulo. Sin más preámbulo, pasamos a la siguiente historia. Esta historia la titularon El niño en la carretera 45 y esta historia nos la envía Raúl M., un trailero que radica en Chihuahua, y dice que esto fue lo que vivió. Soy trailero desde hace más de 20 años y he manejado casi todas las carreteras del norte del país, pero lo que viví una madrugada en la carretera 45 entre Delicias y Chihuahua capital me cambió para siempre. Era una ruta normal, llevaba una carga ligera y me tocó manejar de noche. La carretera estaba vacía, sin luces y con esa neblina baja que se forma cerca de los cañaverales. Iba escuchando la radio cuando vi algo a lo lejos, una figura pequeña al borde del camino. Pensé que era un perro o algún animal, pero al acercarme vi que era un niño, no mayor de 7 años, con una camiseta blanca empapada y los pies descalzos. Levanté las luces altas y frené de golpe. El niño se giró hacia mí y vi su rostro. Tenía la piel pálida, casi gris, y los ojos completamente negros. Pisé el freno tan fuerte que el tráiler se deslizó varios metros. Cuando detuve la unidad y bajé con linterna, no había nadie, ni rastros de huella, ni ruido, nada. Pero en la defensa delantera del camión quedaron marcadas 2 manos pequeñas, llenas de algo que parecía sangre seca. Intenté limpiar con un trapo, pero no se quitaba. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, así que arranqué otra vez y me fui lo más rápido que pude. A los pocos minutos empecé a sentir algo que se movía dentro de la cabina. El asiento del copiloto crujía como si alguien se acomodara. Miré dentro, miré de reojo por el espejo y vi al niño sentado ahí, mirando hacia el frente. No gritó, no habló, solo me observaba. Yo manejaba temblando, con las manos sudadas, sin atreverme a voltear. Después de unos minutos que se sintieron eternos, la radio empezó a fallar. Se oían estáticos, voces sin sentido y entre ellas una frase muy clara:
No debiste detenerte. Clavé la mirada en la carretera, rezando por llegar a algún lugar con luz. Cuando por fin vi una gasolinera, frené de golpe y bajé del camión. El encargado me vio pálido y me ofreció agua. Le conté lo que vi y me preguntó si había sido en el tramo entre el kilómetro 202 y el 212. Asentí sin pensarlo. Solo me dijo: no eres el primero. Me llevó a la parte trasera de la gasolinera, donde había una pared con cruces blancas clavadas. Cada cruz tenía el mismo nombre: Mateo Ramírez, 1988, todas con la misma fecha, repetidas 7 veces. Le pregunté si sabía qué significaba. Solo me respondió: dicen que fue un niño que murió atropellado hace años, y cada año el conductor que lo ve deja otra marca. Al regresar al camión, las manos en la defensa habían desaparecido, pero al mirar al parabrisas vi algo nuevo: 2 pequeñas huellas frescas marcadas por dentro. Si algún día viajas por la carretera y ves algo que parece un niño pidiendo ayuda, no te detengas. Podría ser el mismo que sigue esperando al que lo atropelló. Muy escalofriante tu historia, amigo. Y dicen que los traileros tienen muchas historias que contar, muchas historias que no hacen sentido, muchas historias que podrían parecer inexplicables, pero que solo ellos saben que vivieron. Gracias por mandarnos tu historia aquí a Escalofríos. Seguimos con la siguiente historia. Esta historia nos la envía nuestro amigo Salvador, desde el estado de Morelos. Dice que esta cosa, aunque no la creamos, fue lo que vivió. Trabajo como velador en el Panteón Municipal de Cuautla desde hace casi 10 años. La mayoría del tiempo el lugar es tranquilo, silencioso, y uno termina acostumbrándose al ambiente. Pero hay noches que simplemente no se pueden olvidar. Todo comenzó hace unos meses. En el turno de la medianoche escuchaba pasos en la zona vieja del panteón, donde están las tumbas más antiguas. Al principio pensé que eran muchachos metiéndose a beber o a hacer travesuras, así que agarré mi lámpara y fui a revisar. Eran las 12:17 cuando vi algo que me heló la sangre. Entre las lápidas, a unos 20 metros, había una mujer vestida de blanco, parada frente a una tumba pequeña. Pensé que era una visita rezando, pero me pareció raro a esa hora. Me acerqué despacio y vi que llevaba puesto un uniforme de enfermera antiguo, como de los años 70. Tenía el cabello recogido y sostenía algo en las manos, un frasco de vidrio con un líquido rojo. Sin decir una palabra, se inclinó sobre la tumba y dejó el frasco justo en la base. Luego se quedó inmóvil, como rezando. Cuando apunté la linterna hacia ella, ya no estaba. Solo el frasco seguía ahí, con lo que parecía ser sangre. No quise tocarlo. Llamé al encargado de la mañana y le conté, pero solo se rió. Me dijo que ya otros veladores habían visto a la enfermera y que mejor no la molestara. Durante las siguientes semanas la vi 3 veces más, siempre a la misma hora, siempre en la misma tumba. Decidí anotar el nombre del niño enterrado ahí, Luis Alberto. No sé por qué, pero me sentí obligado a averiguar quién era. En el registro viejo del panteón encontré el dato. El niño había muerto por una infección después de una transfusión de sangre en un hospital de Cuautla, y la enfermera a cargo del procedimiento se había quitado la vida días después. Desde esa noche empecé a escuchar pasos detrás de mí cada vez que patrullaba. Una vez, al cerrar la reja del panteón, vi su silueta reflejada en el vidrio de la caseta. Estaba justo detrás de mí. No volteé. Sentí un aire helado recorrerme la espalda y escuché un susurro al oído: yo no lo dejo solo. El siguiente turno, que me tocaba de noche, pedí permiso para faltar. No volví a trabajar ahí durante semanas. Cuando regresé, un compañero nuevo me dijo que había encontrado un frasco igual, esta vez frente a otra tumba, con mi nombre en la lápida. Pensé que era una broma, pero al llegar lo vi con mis propios ojos. Salvador Torres, 1974-2023. La fecha de muerte estaba en blanco. Desde entonces evito pasar por esa parte del panteón, y cada medianoche, desde mi caseta, puedo ver el reflejo de su lámpara moviéndose entre las tumbas, siempre frente a la misma tumba, la mía. Si trabajas de noche y crees que estás solo, asegúrate de mirar 2 veces. En los lugares donde hay muerte, a veces hay quienes nunca dejaron de trabajar. Muy interesante tu historia, amigo, muy perturbadora. Y a mí me daría mucho miedo regresar a trabajar después de saber que hay una lápida con mi nombre esperando ahí por mí, y que hay una persona que se para frente a ella y que yo sé que esa persona ya murió. Gracias por mandarnos tu historia. Está muy interesante. Espero que estés bien. Y sin más preámbulo, pasamos a la siguiente historia. Recuerda que si quieres que tu historia salga en el canal, puedes enviarla aquí abajo al correo de Escalofríos. Lo dejamos en la descripción.
seguimos con la siguiente historia. Esta historia nos la mandan con el título de Las luces del cerro. Y esta historia nos la envía Marta desde Guaymas, Sonora. Y dice que esto fue por lo que le tocó pasar. Mi esposo y yo siempre hemos sido de salir al monte los fines de semana. Nos gusta acampar fuera del ruido, cerca del cerro Tetacawi, donde solo se escucha el mar y los coyotes. Una noche, a finales de verano, decidimos acampar en una zona más alta del cerro, un lugar donde casi no va nadie. El clima estaba tranquilo y el cielo completamente despejado. Cenábamos, tomamos un poco de café y nos quedamos observando las estrellas. Pero alrededor de las 10 empezamos a ver luces moviéndose entre los matorrales, más bajo, hacia la base del cerro. Pensamos que eran pescadores o gente del pueblo, pero las luces no eran normales, flotaban despacio, se movían como si siguieran un patrón y de pronto se apagaban todas al mismo tiempo. Mi esposo dijo que seguro eran personas con linternas, pero después vimos algo que nos hizo callar. Las luces subían por el cerro sin dejar rastro, sin caminos, sin ruido y a contraviento. Una de ellas se detuvo justo frente a nuestro campamento, a unos 30 metros. Era una esfera brillante, del tamaño de una pelota de fútbol, que emitía un sonido leve, como un zumbido eléctrico. Mi esposa quiso grabarla con su celular, pero la pantalla se quedó negra. Luego, de repente, la fogata se apagó sola, como si alguien la hubiera sofocado con las manos. El silencio fue absoluto, y entonces escuchamos un grito ahogado, como si alguien respirara con dificultad. Detrás de nosotros, cuando volteamos, no había nadie, pero el suelo estaba lleno de huellas frescas, pequeñas, descalzas. Nos metimos a la casa de campaña, temblando, pero desde dentro se veían las luces moviéndose alrededor. Pasaban cerca, se alejaban y volvían, como si nos rodearan. Una de ellas se detuvo justo frente a la puerta y por un segundo juraría que tomó forma humana, una silueta alta, delgada, con la cabeza alargada y los ojos demasiado grandes. Grité y en ese instante todas las luces desaparecieron, ni una más, solo el ruido del viento y nuestros corazones latiendo. Al amanecer encontramos algo que no debería de estar ahí, un círculo de piedra perfectamente ordenadas, con el pasto seco y aplastado en el centro, y en medio una figura pequeña hecha de ramas, con nuestros nombres escritos en papel atado al cuello. Empacamos todo y nos fuimos sin mirar atrás. 2 semanas después, mi esposo empezó a tener pesadillas. Decía que soñaba con las luces, que se metían a la casa y la observaban desde la ventana. Yo lo tomé como trauma, hasta que una noche, mientras dormíamos, vi un resplandor azul dentro del cuarto. Corrí a la ventana y vi sobre el cerro 3 luces moviéndose lentamente en círculo, igual que aquella noche. Pero esta vez, una se detuvo sobre nuestra casa y el foco del pasillo se encendió solo. Si algún día ves luces en el cerro que no deberían de estar ahí, no intentes grabarlas. Hay cosas que no quieren ser observadas. Muy interesante tu historia, amiga. Y si no me equivoco, dicen que por los cerros hay muchas luces que se mueven y muchos de nosotros en nuestra cultura mexicana las llamamos brujas. Creo que esto fue un caso de ellos. Y sí, es mejor no molestarlas y dejar que las cosas sigan su curso. Muchas gracias a todos los que mandaron sus historias. Recuerden que mi nombre es Víctor y esto fue otro capítulo de Escalofríos. Si tienes una historia que contar, no la calles. Mándala aquí al correo electrónico que te estoy dejando abajo y tu historia será contada y tal vez lo que tú viviste será liberado y ya no solamente tú tendrás que vivir con ello. Nos vemos en el próximo capítulo de Escalofríos.